Por último, vamos a observar el funcionamiento del software y el hardware de nuestro proyecto. Como podemos ver, en la primera columna podemos mirar el PID. La segunda columna es la temperatura que nos está sensando el LM35, ¿sí? Y la cuarta columna es el PWM. En este momento, la temperatura que sensa el LM35 es temperatura ambiente. No hemos conectado todavía la fuente que nos va a hacer el calentamiento de la resistencia del horno. En este momento realizamos la conexión de la fuente y observemos lo siguiente. El LED nos encendió y nos está indicando el PWM. Ese PWM está en 255, como podemos observar, ¿sí? Y poco a poco empezamos a mirar el comportamiento de la temperatura que sensa el LM35. Esa temperatura empieza a subir, como podemos observar. Empezó en 22 y ya empieza a subir poco a poco. El dispositivo interno del horno, que es la resistencia, va a disipar ese calor internamente en todo el horno a medida de que el sensor LM35 lo va a detectar. Podemos mirar que ya la temperatura llegó a 28 grados, ¿sí? El punto crítico del PWM va a llegar cuando esa temperatura esté cerca a la temperatura PID, que es de 40 grados que tenemos programado directamente en el software, ¿sí? Esta es la temperatura PID de 40 grados, ¿sí? La cual lo observamos aquí en el COM del Arduino, ¿sí? Y esta es la temperatura que está sensando el LM35. Este es el PWM. Esperemos. En este momento ya empieza directamente a acercarse la temperatura PID, ¿sí? Y observamos en el LED que le empieza ya a bajar su intensidad. En este momento se apagó directamente, o sea que llegó ya la temperatura PID y empieza a trabajar ya el sistema de regulación. La temperatura real interna es de 41 grados y el PID oscila más o menos entre 0 y 120. Miremos que la parte de control está más o menos en 42 grados y él trata ya de estabilizar esa temperatura. El estado ideal es lograr una estabilidad en la temperatura real lo más próxima al PID, que no oscile demasiado.
Este es el sistema de control de nuestro proyecto con respecto al software y al hardware. Muchas gracias por la atención.